Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Evelyn Harper fue en su día una estrella emergente de la escena musical neoyorquina. A sus 25 años, su nombre resonaba en las salas de conciertos más prestigiosas, y sus interpretaciones al piano asombraban tanto a la crítica como al público. Pero todo se vino abajo el día que Jonathan Wayace, un mecenas influyente y ambicioso, la traicionó. Él le había prometido apoyar su carrera, abrirle las puertas a los escenarios más importantes, pero prefirió explotar su talento para sus propias ambiciones. Un rumor, sutilmente orquestado por él, hizo que Evelyn cayera en el olvido. Las invitaciones se acabaron, la crítica fue implacable y su otrora prometedora carrera quedó reducida a cenizas. Años después, Evelyn volvió a la alta sociedad, pero no como antes. La mansión Wayace se extendía ante ella, majestuosa e intimidante, símbolo de todo lo que había perdido. Ahora era una simple sirvienta, invisible para los adinerados invitados que deambulaban por los salones dorados. Sin embargo, tras su mirada serena y su postura discreta ardía una llama, la de una venganza silenciosa y metódica. Había esperado este momento, preparado su regreso y perfeccionado su plan. Llegaría el día en que las paredes de esta mansión resonarían no con su sumisión, sino con su triunfo. El piano en la sala principal la esperaba, testigo silencioso de sus años de sufrimiento y disciplina. Cada roce contenía una promesa, la verdad saldría a la luz, y Evelyn Harper finalmente ocuparía su lugar, no para ser aplaudida, sino para ser reconocida. Se levanta el telón de una noche donde la música se convierte en justicia y donde el pasado no quedará impune. Evelyn Harper cruzó las enormes puertas de la mansión Wayace con serena precisión. Los muros de piedra, adornados con exquisitas tallas, parecían provocarla, recordándole cada año robado de su sueño. Sus tacones resonaban suavemente sobre el pulido suelo de madera, pero nadie la miraba. Era solo una sirvienta más, un rostro entre muchos en la opulencia del lugar. Cada detalle de esta mansión parecía reflejar el poder y la riqueza de su dueño. Los candelabros de cristal reflejaban la cálida luz de las velas, y el sutil aroma de flores exóticas flotaba en el aire. Evelyn observaba a los invitados, elegantes y arrogantes, moviéndose como mariposas doradas por el gran salón. Las risas resonaban superficialmente, mientras las conversaciones ligeras se deslizaban como un velo sobre su ira contenida. Se dirigió al vestuario, dejando la bandeja con estudiada calma. Cada movimiento era preciso, casi mecánico, pero su mente no perdía nada, memorizaba las rutas, los hábitos, los rostros. Cada gesto de Jonathan Wayace, cada mirada condescendiente, se grababa en su memoria como un plan silencioso para su futura venganza. Mientras preparaba las bebidas, sintió un escalofrío que la recorrió. Había vuelto al mundo que la había traicionado, pero esta vez no era vulnerable. Era invisible para los demás, pero en su mente, estaba lista. Cada nota que tocara en el piano después sería un cruel recordatorio de lo que le habían arrebatado. Evelyn Harper ya no era solo la joven pianista ingenua del pasado. Era una fuerza contenida y paciente, lista para atacar sin que nadie se lo esperara. Y mientras los invitados continuaban su jolgorio ignorante, ella sonrió para sí misma. El escenario estaba listo, y el telón de su venganza pronto se alzaría. A la mañana siguiente de llegar a la mansión, Evelyn Harper se levantó antes del amanecer. La fría luz de Nueva York se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo, proyectando sombras sobre su pequeño cuarto de servicio. Cada objeto a su alrededor, por modesto que fuera, le recordaba que su vida había cambiado radicalmente. Sin embargo, en lo más profundo de ella, aún ardía una llama, la de un plan cuidadosamente planeado para hacer pagar a quienes la habían traicionado. Al bajar a la cocina, vio a Sarah Wayace, la hija menor, ocupada supervisando al personal con una autoridad despreocupada pero segura. Sarah miró a Evelyn con curiosidad. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de curiosidad y sospecha en la voz. Evelyn asintió, con una leve sonrisa en los labios. Respondió con cortesía, pero su mente estaba en otra parte, calculando, observando cada detalle de la mansión y sus habitantes. Más tarde, mientras limpiaba el salón principal,
vio a Jonathan Wallace en su oficina, gestionando invitaciones y programas de conciertos. Su rostro le recordó de inmediato la traición que había destruido su carrera. Estaba riendo, arrogante, convencido de su propio genio y completamente ajeno a la joven a la que había conquistado años atrás. Cada risa, cada gesto arrogante, reavivaba en ella una mezcla de amargura e ira concentrada. Recordaba las críticas injustas, los contratos cancelados y las puertas cerradas por su culpa. Y, sin embargo, Evelyn se controlaba. Sabía que su venganza no sería brutal, sino magistral. Esperaría el momento perfecto para atacar, y cada paso en esta mansión la acercaba más a ese momento. Durante el día, Evelyn empezó a identificar los defectos y las rutinas de la casa. Cómo le gustaba a Jonathan que le sirvieran el café, qué bebidas preferían los invitados y, lo más importante, dónde estaba el piano, el corazón de su plan. Las sombras de su pasado parecían pesar sobre cada rincón de la mansión, pero en lugar de paralizarla, la guiaban, transformando el dolor en silenciosa determinación. Se acercaba la noche, y con ella, la suntuosa recepción ofrecida por Jonathan Wallace. Evelyn ya sentía la tensión crecer en su cuerpo. Sabía que la venganza no sería un grito ni una confrontación. Debía mimetizarse con las sombras, invisible, hasta que cada nota que tocara revelara la verdad y expusiera la vanidad de quien la había traicionado. La noche de la gran recepción, la mansión Wallace resplandecía. Las lámparas de araña de cristal reflejaban una cálida luz dorada en las paredes ricamente decoradas, mientras músicos de cámara tocaban música ligera en el vestíbulo. Los invitados, vestidos con atuendos elegantes y sofisticados, charlaban con arrogancia, ajenos a la silenciosa tormenta que se avecinaba entre ellos. Evelyn Harper, vestida con su impecable uniforme de doncella, se movía discretamente entre los invitados, llevando bandejas y copas, y parecía mimetizarse perfectamente con el entorno. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no por miedo, sino por la emoción. Cada paso la acercaba al momento que había esperado durante tantos años. Jonathan Wallace, el centro de atención, anunció con orgullo a sus invitados la instalación de un nuevo piano de cola de concierto en el gran salón. Mañana tendremos un recital privado para celebrar la restauración de este excepcional instrumento, declaró, completamente ajeno a que la persona que una vez había encantado estas mismas habitaciones estaba ante sus ojos. Mientras los invitados se dispersaban en la sala principal, Evelyn se desvió estratégicamente hacia el piano. Cada detalle del instrumento le resultaba familiar, la superficie lisa y brillante, las teclas delicadamente pulidas, el sutil aroma de la madera barnizada. Todo estaba listo para que su venganza cobrara forma. Sarah Wallace la observó un momento, intrigada por la silenciosa presencia de Evelyn cerca del piano. ¿Tocas el piano?, preguntó con curiosidad mezclada con asombro. Evelyn negó levemente con la cabeza, ocultando a la perfección su verdadera intención. Solo un poco, para recordar, respondió con una discreta sonrisa. Mientras transcurría la cena, los invitados reían y charlaban. Jonathan Wallace se jactaba, presumiendo de sus gustos musicales y su capacidad para reconocer el talento. Lo que no sabía es que Evelyn, la joven a la que había destruido, estaba a solo unos metros de distancia, lista para transformar esta sala en un escenario de verdad y justicia silenciosa. El momento se acercaba. Evelyn sabía que el más mínimo error podía ponerlo todo en peligro. Respiró hondo, sintiendo que su cuerpo se llenaba de concentración y determinación. La recepción continuó, despreocupada y brillante, mientras se preparaba para escribir el primer acto de su venganza, con los dedos sobre el teclado del piano. A medida que avanzaba la noche, el gran salón de la mansión bullía con las risas y las conversaciones en voz baja de los invitados. Las lámparas de araña proyectaban sombras danzantes sobre las paredes ricamente decoradas, mientras que la luz de las velas hacía brillar las copas de cristal y las joyas ostentosas. Evelyn Harper permanecía en un segundo plano, portando bandejas con estudiada gracia, pero con la mirada fija en el piano, en el silencioso escenario que se convertiría en su sala de audiencias personal. Cada movimiento a su alrededor parecía amplificado en su mente. El roce de los vestidos largos, el tintineo de los cubiertos, los murmullos de los invitados, todo se desvanecía en un insignificante ruido de fondo comparado con el huracán interior que la preparaba para la acción. Su respiración era tranquila,
casi imperceptible, pero su corazón latía con la precisión de un metrónomo, midiendo el tiempo hasta la tormenta que desataría. Jonathan Wayace estaba de pie en el centro de la sala, radiante de orgullo. Hablaba de su cultura, su discernimiento y su impecable gusto musical. Se reía con arrogancia, convencido de su superioridad, sin percatarse de que la joven a la que había destrozado estaba a solo unos metros de distancia, dispuesta a recordarle el precio de su traición. Evelyn se acercó sutilmente al piano, aparentemente para ajustar la banqueta o comprobar una nota, pero en realidad para reclamar el espacio que siempre había sido suyo. Sus dedos rozaron las teclas blancas y negras, y un escalofrío la recorrió. La madera pulida pareció susurrar su nombre, como si reconociera a su legítima dueña. A su alrededor, los invitados continuaban sus conversaciones, ajenos a la creciente tensión en el ambiente. Cada risa superficial, cada comentario pretencioso, fortalecía su determinación. Evelyn sabía que este silencio antes de la tormenta era precioso. Era el momento en que cada respiración, cada movimiento, cada mirada contaba. Respiró hondo, dejando que el mundo exterior se desvaneciera. En su mente, visualizó cada nota, cada crescendo, cada silencio que transformaría esta sala en una escena de justicia silenciosa. En el momento en que presionó la primera tecla del segundo concierto de Rachmaninoff se acercaba. Evelyn Harper ya no era una simple sirvienta esa noche. Era la tormenta contenida, a punto de estallar. La mansión, con todos sus arrogantes huéspedes, pronto escucharía la verdad, sin palabras, solo a través de la música. El silencio antes de la tormenta era casi palpable, suspendido como un hilo frágil a punto de romperse. El amplio salón se había animado con conversaciones ligeras y risas superficiales, pero Evelyn Harper permanecía inmóvil y concentrada frente al piano. Sus manos descansaban sobre las teclas blancas y negras con una precisión casi ceremonial. Cada fibra de su ser estaba concentrada en un único objetivo, transformar este momento en un tribunal silencioso para Jonathan Wayace. Respiró hondo, dejando pasar el miedo y la emoción. Entonces, sin previo aviso, pulsó la primera nota del segundo concierto de Rachmaninoff. El sonido resonó por la sala como un trueno en un cielo despejado. Al instante, el bullicio se apagó. Los invitados se giraron, sorprendidos, cautivados. La música se apoderó de la sala, imponente y majestuosa. Los dedos de Evelyn danzaban sobre el teclado, rápidos y fluidos, cada nota expresando años de dolor, traición y perseverancia. Su interpretación no era solo técnica, era emotiva, como si cada acorde contara la historia de su carrera destrozada y la justicia que exigía en silencio. Jonathan Wayace, paralizado en el centro de la sala, sintió una extraña sensación que lo invadía. Cada latido le golpeaba como un cruel recordatorio de su pasada perfidia. Los gestos arrogantes que una vez usó para humillarla ahora parecían triviales. Sus ojos se encontraron con los de Evelyn por un breve instante, y por primera vez en años, comprendió que ya no era la joven ingenua a la que había traicionado. A su alrededor, los invitados estaban fascinados, incapaces de apartar la mirada. Algunos susurraban entre sí, otros permanecían en silencio, maravillados por la intensidad dramática de la actuación. La música de Evelyn no solo llenaba el espacio, dominaba cuerpos y mentes, imponiendo una verdad sin palabras. Cada crescendo, cada silencio dramático, cada tecla pulsada con determinación era una acusación silenciosa. Evelyn no necesitaba hablar para demostrar su recién adquirido poder. El piano, fiel compañero de su juventud, se había convertido en su instrumento de venganza, su medio para exponer públicamente la traición de Jonathan Wayace. A medida que avanzaba la obra, crecía una tensión palpable. La sala, antes animada por conversaciones mundanas, ahora estaba pendiente de cada nota. La actuación de Evelyn no era solo un concierto, era un ajuste de cuentas, un acto de redención y poder personal. Jonathan Wayace sentía que la verdad de sus acciones se filtraba en cada acorde, en cada matiz, confrontándolo con el dolor que había infligido. Y mientras los acordes finales del movimiento subían y bajaban en el silencio absoluto de la sala, Evelyn Harper se enderezó ligeramente, con una sonrisa interior en los labios. Había disparado su primera flecha. La tormenta acababa de comenzar. El acorde final resonó,
suspendido en el aire como un eco irrevocable. Por un instante, nada se movió. Los invitados, habitualmente bulliciosos y seguros de sí mismos, permanecieron paralizados. Las conversaciones se habían apagado, las risas se habían acallado. Todas las miradas estaban fijas en Evelyn Harper, sentada al piano con una serenidad que contrastaba marcadamente con la agitación interior que ella misma había orquestado. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién es?, preguntó una voz vacilante, como si pronunciar su nombre pudiera borrar la magia que acababa de emanar del piano. Otros invitados intercambiaron miradas confusas, incapaces de comprender cómo una simple criada podía producir tal virtuosismo, tal intensidad emocional. Jonathan Wayace, mientras tanto, se quedó paralizado. Cada nota que Evelyn había tocado se había grabado en su mente como un cruel recordatorio. Entrecerró los ojos, intentando negar la verdad, pero ya no podía ignorar lo que veía y oía. La arrogancia que siempre lo había definido flaqueaba, reemplazada por el miedo, la vergüenza y la sorpresa. Finalmente reconoció a la mujer a la que había traicionado años atrás, Evelyn Harper, la prodigio del piano cuya carrera había destruido. Algunos invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, aún en estado de shock, mientras que otros permanecieron en silencio, fascinados. La música había abierto una brecha en su percepción de la realidad, la joven doncella no era la mujer que creían conocer. Era mucho más. Cada nota, cada matiz, cada silencio dramático revelaba un talento inconmensurable y una determinación inquebrantable. Evelyn, por su parte, no sonreía ostentosamente. Dejó que la música hablara por ella, cada tecla sonaba una verdad, cada crescendo una acusación silenciosa. Su mirada se cruzó con la de Jonathan, y en ese simple intercambio, todo quedó dicho. No se trataba de una venganza brutal, sino de un triunfo sutil e irresistible. Había recuperado su dignidad, afirmado su talento y recordado al mundo el poder que había intentado destruir. Los murmullos se hicieron más audibles, y los invitados intercambiaron exclamaciones de incredulidad. «Esto es increíble. Nunca había oído nada tan...». Pero ninguna palabra podía describir con exactitud el efecto que la función acababa de producir. Evelyn Harper había transformado la sala de estar en un teatro de justicia silenciosa, y cada espectador, voluntariamente o no, fue testigo de ello. Jonathan Wayace, incapaz de moverse, sintió que la realidad de sus actos lo golpeaba con fuerza. El ridículo y la culpa se mezclaban con una admiración involuntaria, y supo, con una punzada sorda, que esa noche marcaría el punto de inflexión en su propia humillación pública. Evelyn Harper se había sentado al piano para tocar una melodía sencilla. Pero esta noche, cada nota había sido un arma. Cada silencio, un veredicto. Y mientras el murmullo de asombro seguía recorriendo la sala, la joven pianista supo que su plan estaba en marcha. La verdad, sin palabras, había encontrado su voz. Jonathan Wayace permaneció inmóvil, congelado frente al piano. Cada nota aún resonaba en sus oídos, pero ya no era solo la música lo que lo impactaba, era la brutal conciencia de quien estaba frente a él. Sus ojos, incrédulos, miraban fijamente a Evelyn Harper, sus rasgos adultos imbuidos de calma y poder, cada movimiento perfectamente controlado. Era ella. Después de todos estos años, era ella. La sala pareció encogerse a su alrededor. Las risas y conversaciones de los invitados se habían disipado, reemplazadas por un silencio lleno de asombro y tensión. Jonathan sintió el peso de su antigua arrogancia caer sobre sus hombros. Creyó que podría quebrantarla, reducirla a la nada, y aún así Evelyn había sobrevivido, e incluso mejor, había crecido, fortalecida por cada prueba que le había impuesto. Por primera vez, reconoció no solo su rostro, sino también su talento intacto y su fuerza interior. Los recuerdos que había enterrado volvieron a inundarlo, los conciertos cancelados, las críticas manipuladas, cómo había usado su posición para arruinar su carrera. Cada recuerdo era una acusación silenciosa, amplificada por el virtuosismo de su interpretación. Los invitados, por su parte, percibieron la escena como un momento excepcional. Algunos murmuraron en voz baja, «Es increíble», y aún así, ¿una sirvienta? Otros intercambiaron miradas confusas, al darse cuenta de que la apariencia y la posición social no tenían nada que ver con el talento y la dignidad.
Evelyn Harper, consciente de la mirada de Jonathan, no bajó la vista. Continuó con las manos sobre el piano, inmóvil, dejando que su silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. No había ira excesiva, ni humillación innecesaria. Todo estaba contenido en este sutil reconocimiento, el triunfo de aquel a quien él había intentado aplastar. Jonathan Wallace sintió una punzada de furia. Había subestimado a Evelyn Harper. La había creído perdida, pero había regresado, más fuerte, más imponente y, sobre todo, sin miedo. La realidad lo golpeó. Esta noche no solo sería memorable para los invitados, sino que marcaría su derrota personal y pública. Para Evelyn, esa mirada de reconocimiento mezclada con horror y vergüenza fue la victoria que buscaba. No hacían falta palabras. La música había hablado por ella. Su pasado, su dolor y su talento habían encontrado su expresión perfecta, y Jonathan Wallace acababa de comprender, demasiado tarde, que la joven a la que había traicionado ya no era la víctima que había imaginado. El silencio en la sala se hizo casi tangible. Cada invitado contuvo la respiración, consciente de que presenciaba un momento único, una confrontación donde el poder y la justicia se expresaban no con palabras, sino con música. Evelyn Harper no solo había interpretado un concierto, había emitido un veredicto, y todos en la sala sintieron su impacto. El último eco de las notas se desvaneció en el gran salón, dejando tras de sí un silencio casi opresivo. Todos los invitados, incluso los más distraídos, parecían contener la respiración, conscientes de que algo sin precedentes acababa de suceder. Evelyn Harper se incorporó, con las manos apoyadas suavemente sobre el teclado, pero su mirada no se apartó de Jonathan Wallace. En ese único encuentro visual, todo quedó dicho. Jonathan se quedó paralizado, sintiendo la culpa y la vergüenza apoderándose de él. Cada gesto arrogante de su pasado lo invadió, cada decisión injusta que había tomado contra Evelyn se transformó en una acusación silenciosa. No hacían falta palabras, la música había dado el veredicto. Cada nota, cada crescendo, cada silencio dramático era prueba irrefutable de la verdad y el poder de Evelyn. Los invitados murmuraban entre sí, algunos en voz baja, otros con asombro. ¿Cómo, es posible?, susurró una elegante mujer, mientras un hombre negaba con la cabeza en silencio, impresionado por la maestría y la emoción de la actuación. Evelyn Harper ya no era la joven frágil que quizá habían subestimado. Encarnaba la fuerza, la dignidad y la justicia, y toda la mansión era testigo de ello. Jonathan sintió que su mundo se tambaleaba. Ya no era el amo de la velada ni el centro de atención. Ese lugar lo ocupaba ahora Evelyn, no por arrogancia, sino por talento y verdad. Comprendió, demasiado tarde, que la venganza no se medía con gritos ni humillación pública, sino con el arte de revelar la verdad y restablecer el equilibrio. Toda la sala se había convertido en su tribunal, y el silencio, la admiración y el miedo de sus invitados lo condenaban. Evelyn permaneció inmóvil, dejando que este juicio silencioso impregnara el aire. Su expresión permaneció tranquila, casi impasible, pero sus ojos brillaban con una satisfacción contenida. Había transformado su doloroso pasado en un instrumento de poder y dignidad. Jonathan Wallace solo podía observarla con impotencia, incapaz de pronunciar palabra alguna para rebatir este veredicto silencioso. Los murmullos de los invitados se reanudaron tímidamente, como para romper la tensión, pero todos sabían que ese silencio había sido el juicio más elocuente. Evelyn Harper había hablado con talento, y todos los espectadores entendieron el mensaje: la verdad, cuando se encarna con valentía y maestría, no puede ignorarse. Esa noche, en el gran salón de la mansión Wallace, la música no era solo una actuación. Era justicia. Era un recordatorio de que la traición nunca triunfa sobre el verdadero talento y la determinación. Jonathan Wallace acababa de experimentar eso y, por primera vez, supo que había perdido. El silencio se apoderó lentamente del gran salón, como una ola que se extingue tras arrasarlo todo. Los invitados, aún abrumados por la fuerza de la actuación, intercambiaron miradas de admiración e incredulidad. Evelyn Harper se apartó del piano con gracia y serenidad, sus pasos apenas resonando en el pulido suelo de parqué. No miró atrás, su victoria no requería un reconocimiento inmediato.
Cada movimiento de Evelyn estaba cargado de una libertad recién descubierta. Había hecho más que tocar un concierto, había recuperado su dignidad, se había enfrentado a quien la había traicionado y había expuesto la verdad sin una sola palabra. Para ella, eso era suficiente. La venganza no era la destrucción de Jonathan Wayace, sino la reconstrucción de su propio mundo. Los invitados, incapaces de contener su admiración, se acercaron tímidamente. Algunos murmuraron elogios, otros hicieron preguntas sobre la misteriosa pianista que había cautivado a la sala. Evelyn respondió con discretas sonrisas, dejando que la música siguiera hablando por ella. Sabía que cada palabra sobraría. La escena, la emoción y la verdad que había encarnado fueron suficientes para confirmar su triunfo. Jonathan Wayace, mientras tanto, permanecía paralizado, incapaz de moverse ni hablar. La vergüenza y la turbación lo tenían cautivo. Comprendía que su reputación había sido dañada, que su vanidad había sido expuesta. Pero Evelyn no se regodeaba por su caída, saboreaba en silencio su propio renacimiento. Al salir de la sala, Evelyn sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Años de dolor, frustración y traición parecían evaporarse con cada paso. Respiró con libertad por primera vez en mucho tiempo, consciente de que su talento, perseverancia y paciencia la habían llevado a esta liberación. La mansión, símbolo de su doloroso pasado, se había convertido en el escenario de su victoria personal. Evelyn Harper le había demostrado al mundo, y a Jonathan Wayace, que nadie podía apagar la luz de un verdadero genio. No solo había recuperado su lugar en la música, había recuperado su poder interior, su orgullo y su dignidad. Esa noche, la joven pianista ya no era la víctima del día anterior. Era la artífice de su propia justicia y dueña de su destino. Cada mirada, cada murmullo de los invitados, cada silencio en la sala de estar confirmaban una verdad simple y contundente: Evelyn Harper había triunfado. A la mañana siguiente, la mansión Wayace parecía tranquila, casi vacía tras la silenciosa tormenta de la noche anterior. Los invitados se habían marchado, dejando tras de sí el aroma de las flores, el parpadeo de los candelabros y el eco lejano de la música que había marcado la velada. Evelyn Harper estaba de pie ante el piano, acariciando suavemente las teclas con una mezcla de nostalgia y triunfo. Para ella, esta actuación no había sido solo un acto de venganza, había sido una liberación. Cada nota tocada le había devuelto la identidad, el talento y la dignidad. Había confrontado el pasado, expuesto la traición y demostrado al mundo que la fuerza y la perseverancia siempre superan la malicia. Al salir de la mansión por última vez, Evelyn sintió una ligereza que no había experimentado en años. Cada paso fuera de la mansión simbolizaba el final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo, un capítulo en el que ya no la definirían los errores ajenos, sino su propia excelencia y determinación. Las calles de Nueva York lucían diferentes esa mañana. La ciudad, con su ritmo frenético y sus luces brillantes, ya no era un lugar de amargos recuerdos, sino un terreno abierto a la renovación. Evelyn sabía que su carrera musical podía retomarse, pero esta vez con total control, lejos de la arrogancia y la traición de Jonathan Wayace. Estaba lista para escribir su destino con sus propias reglas. Unas semanas después, Evelyn ofreció un concierto público en uno de los recintos más prestigiosos de la ciudad. El público, compuesto por críticos, amantes de la música y jóvenes talentos, quedó cautivado por su maestría y emoción. Los aplausos fueron atronadores, pero para Evelyn, el verdadero triunfo no residía en los aplausos, residía en la profunda convicción de haber recuperado su lugar en el mundo, intacta y más fuerte que nunca. Jonathan Wayace, mientras tanto, observaba desde lejos cómo se desplegaba el rotundo éxito de la mujer a la que había intentado destruir. Finalmente comprendió que no se trataba de una venganza mezquina, sino de un renacimiento magistral. Evelyn Harper no solo había interpretado música, había interpretado su verdad, su libertad y su victoria personal. Y así, la joven pianista, antaño víctima, resurgió de las cenizas como una estrella intocable. Cada nota, cada melodía venidera, sería ahora una expresión de su recién descubierto poder, su valentía y su dignidad. Evelyn Harper había conquistado el pasado, transformado el dolor en arte y hallado su verdadero renacimiento. El telón estaba cayendo sobre la historia de su venganza, pero en el escenario de su vida,
apenas había comenzado su acto más brillante.